Mucho hablamos de crisis, sobre todo de la crisis del coronavirus, pero en medio de esta gran crisis que afecta a parte del mundo, otras crisis olvidadas vienen hoy a nuestra memoria, con ayuda de Iñaki San Miguel, delegado de Acción contra el Hambre en el País Vasco y en Navarra. Iñaki San Miguel, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Crisis olvidadas que nos llevan a África, donde más de 3 millones de niños mueren cada año, ¿verdad? Precisamente debido a la desnutrición severa, fundamentalmente a esto. Una gran crisis que desde Navarra se trata de paliar y a través de la Acción contra el Hambre y de la Fundación Caja Navarra. ¿De qué proyecto estamos hablando? Pues mira, estamos hablando de un proyecto de atención a personas refugiadas que provienen de Mali. Ya todo el mundo sabe que desde el año 2012 en Mali, en el norte de Mali, tiene lugar una guerra, un conflicto armado en el que están inmersos grupos terroristas, tuaregs, insurgentes. Está el ejército de Mali con el ejército francés allá también intentando controlar el tema. Y bueno, pues al final este conflicto lo que está haciendo es que se está atentando contra la vida de las personas, se les está amenazando de muerte, se les está matando el ganado, envenenando los pozos, diciéndoles que si no se van se les va a matar. Entonces la gente huye, lógicamente, con lo opuesto. Y están huyendo a los países limítrofes, que son también las joyas de la corona. Quiero decir, Níger, el país más pobre de la tierra, y por ejemplo Mauritania también. Entonces, Níger, como digo, pues es un poco el sitio donde nos estamos concentrando nosotros para atender a estas personas refugiadas que huyen del conflicto. Así es, crisis alimentaria absoluta, ¿verdad? En ello estáis desde hace años, desde 2005 fundamentalmente, Acción contra el Hambre en esta zona, personas que viven en esas condiciones que estamos viendo, ¿no? En pequeños campos, con lo básico, sometidos desde luego a las inclemencias del tiempo, del cambio climático, de la falta de alimentos, de intervención médica. Bueno, ¿a cuántos problemas están intentando sobrevivir? Bueno, pues miles de personas, ¿no, Iñaki? Sí, hay que tener en cuenta que todas estas personas lo han perdido todo, o sea, prácticamente hasta sus ahorros que eran sus animales, Y entonces, pues está en una situación de vulnerabilidad, de alta vulnerabilidad. A esto se une también que en esa zona del Sahel, pues hay una crisis climática, las sequías son cada vez más recurrentes, las cosechas no llegan a granar, se acaban las reservas alimentarias pues antes de tiempo, y entonces al final, pues si a eso se le une pues todo este periplo de esta gente que llega a este país, que encima además la población de acogida también está sufriendo esa situación y con los mismos recursos están atendiendo los que llegan. Entonces estamos hablando pues de problemas de agua y saneamiento, estamos hablando de problemas de seguridad alimentaria. En el país, en Níger, estamos hablando de entre el 6 y el 10% no tiene para comer, tal cual. Y que el agua potable solo llega al 5% de la población. Entonces, al final estamos hablando de tema de educación, de todo que voy a contar, ¿no? Claro, ¿cómo podemos ayudar desde Navarra? ¿Qué se está haciendo desde aquí directamente en esos campos, ¿no?, de refugiados donde estamos viendo efectivamente las dificultades en el día a día para conseguir alimentos, para recibir las mínimas atenciones? ¿Qué estamos haciendo desde aquí? Pues realmente tampoco hay demasiados fondos para este tipo de situaciones, y menos para crisis olvidadas. Hay que tener en cuenta que las crisis olvidadas son olvidadas. Cuando no están en los medios de comunicación, baja la atención, los donantes se olvidan de ellas y la sociedad también. Y al final quedan ahí como crisis crónicas que están ahí y nadie hace nada. En Navarra realmente, pues en este momento el único fondo de crisis olvidadas es el de Fundación Caja Navarra, al cual estamos muy agradecidos por la financiación de este proyecto. Pues también el Gobierno de Navarra tiene unos fondos de acción humanitaria, que son 240.000 euros, que con eso, y prácticamente es eso lo que tenemos. Algún ayuntamiento también tiene, como el Ayuntamiento de Pamplona, algo de financiación para acción humanitaria, pero realmente no son demasiados fondos, con lo cual, se puede hacer poco. Claro, ¿qué se les está enseñando, ¿no?, todas estas personas que tienen que seguir adelante en la vida, que tienen que sobrevivir? Se les está enseñando quizá a trabajar in situ para poder tener un oficio y quizá en el futuro una vida mejor. Vamos a ver, lo primero de todo es satisfacer las necesidades básicas, ¿vale? O sea, que tengan para comer, para beber, para vestirse, para el día a día, para un alojamiento y demás. Y a partir de ahí, a ver, la gente ya tenía sus oficios antes, no partimos de cero. Pero sí que es cierto que se está apoyando, por ejemplo, a las mujeres para que mercadeen con pequeñas cosas y con eso obtengan dinero, lo que se llaman pequeñas actividades generadoras de ingresos. Estamos también trabajando con jóvenes para que aprendan algún oficio que les permita en el país de acogida desarrollar
desarrollar pues, bueno, pues ganarse la vida, como puede ser el tema de la albañilería, de hacer bloques que los hacen con barro, etcétera, etcétera, para construcción, bueno, ese tipo de cosas. Bueno, ahí vemos, ¿no?, cómo son decenas de personas las que en el día a día tratan de caminar en diferentes frentes, mayores, jóvenes, niños, la educación de los niños. ¿Qué se hace por ellos? Bueno, pues lógicamente, a ver, lo que se hace en estas ocasiones es, lógicamente, coordinarnos con otras organizaciones que trabajan el tema educativo, que son especialistas, para que no pierdan de alguna manera el ritmo educativo que llevaban, si es que llevaban alguno, ¿vale? Porque está claro que estas personas refugiadas lo que suele ocurrir es que se cronifica también el estancamiento educativo. Dejan de acudir a la escuela. ¿Por qué? Porque tienen que ganarse la vida, hasta los más pequeños colaboran. Entonces, lo que hay que intentar es que estos críos no pierdan años, porque al final van a llegar a la edad adulta o a la edad de primera juventud y no van a tener nada con lo que ganarse la vida, ¿no? Entonces, bueno, que sigan aprendiendo a leer y a escribir y que sigan ampliando un poco su mundo, ¿no? Claro, ¿cómo viven ellos, no? ¿Qué dicen sobre todo de su situación? ¿Ven alguna esperanza? ¿Ven algún camino, ¿no?, que les permita ver la luz, salir de ese entorno y alguna vez, bueno, poder crecer y desarrollarse quizá en un entorno más favorable y menos penoso, ¿no? A ver, estas personas estaban felices, estaban bien en su sitio, en su tierra, ¿no? Lo que está claro es que con el conflicto han perdido de alguna manera el nexo con su origen, y ellos son personas muy resilientes, quiero decir, son personas que han sufrido mucho y sufren mucho, eso es cierto, a pesar de todo siguen sufriendo, y entonces son personas que se levantan cada día con esa inquietud de qué va a pasar hoy, ¿no? Entonces, bueno, pues son personas también muy echadas para adelante, muy echadas para adelante. Entonces, valientes. Bueno, pues valientes. Entonces, ahí, pues nada, el tema es acompañarles, apoyarles, incluso apoyo psicosocial también, lógicamente, porque vienen de una situación traumática, e intentar que de alguna manera, como personas, pues tengan otra vez la fuerza de decir, mira, estoy en otro sitio, voy a emprender mi vida de nuevo, con la esperanza de volver a mi tierra. Veremos. Claro. ¿Qué solución cercana hay a todo esto, ¿no?, a esa crisis olvidada que nos lleva a África, que nos lleva a Níger? ¿Hay una solución quizá más próxima, más inmediata, que pasa por qué tipo de políticas, Iñaki? Bueno, a ver, yo creo que el tema del desarrollo lo estamos viendo con la inmigración. La gente, ¿por qué emigra y deja su tierra? Pues porque no tiene dónde vivir con una vida digna, ¿no? Yo creo que la clave está en trabajar en origen. Aquí está bien, vamos a atender a las personas inmigrantes, lógicamente, pero hay que trabajar en origen, hay que trabajar en estos países para que no se vean obligados a salir. Y eso tiene que ser tiene que haber una voluntad política y económica, tanto de los gobiernos locales de allá, lógicamente, pero también de la comunidad política y de la sociedad a nivel internacional. O sea, no podemos dejar que esto esté ocurriendo. Entonces, tiene que haber normativa internacional que de alguna manera haga que, bueno, pues impida que esto se dé en estos tiempos. Pues estamos en malos tiempos, lo estamos viendo muy cerca también, ¿no?, en Grecia, otra crisis semi-olvidada y que incluso va empeorando día a día, ¿no?, con ese cierre de paso a los inmigrantes que se tienen que escapar de sus lugares de origen, incluso también con esas amenazas, ¿no?, a ONGs, incluso a periodistas. ¿Es fácil trabajar para Acción contra el Hambre? ¿Os habéis encontrado también con dificultades en este sentido de impedir vuestro paso para favorecer de alguna manera la ayuda a estas personas o no? Bueno, continuamente estamos en un equilibrio inestable, quiero decir, tiene que haber mucha diplomacia, y cuando estás trabajando en zonas de conflicto, en este tipo de contextos, es muy complicado, y tienes que coordinarte muy bien con todo el mundo, con todas las facciones, con todos los gobernantes habidos y por haber, con militares, con alcaldes, con autoridades locales, bueno, tienes que coordinarte muy bien, porque si no, no tiene sentido. Quiero decir, si nos impiden el acceso a las víctimas, nosotros no tenemos nada que hacer, pero esa gente se queda abandonada a su suerte, y nos ha pasado y nos pasa continuamente en el ámbito humanitario, en contextos, pues bueno, pues como puede ser este, o otros parecidos, pues es una lucha continua, y además los refugiados y los hambrientos son moneda de cambio, y el hambre se utiliza también como arma de guerra. Entonces es todo como muy complicado, y hay que tratar con muchos actores. Así es, como decía, ¿no?, el director de Incidencia Política de Acción contra el Hambre es un arma de destrucción masiva barata. Baratísima, hombre, como que antes se empleaba también, pues aquí en Numancia se empleó, en Sarajevo se empleó, en Leningrado se empleó, hasta que el enemigo cae ya por inanición, ¿no?
y eso sí que es barato, y eso se está utilizando en estos momentos, y es un poco lo que estamos peleando. Es un espacio hoy, el de denuncia, desde luego, en el que Iñaki San Miguel nos cuenta, traza las principales claves de la situación insostenible, ¿verdad?, en diferentes campos de refugiados en África, en estas crisis olvidadas. Iñaki, nos quedamos con este testimonio. Son crisis, ¿verdad?, que no están presentes todos los días en los medios de comunicación, pero por lo menos hoy no nos olvidamos de ellos, y espero que no tardemos demasiado en volver a hablar de estas personas que no sé casi, ¿verdad?, cómo consiguen sobrevivir. Muchísimas gracias por venir al programa, Iñaki, y enhorabuena por vuestro trabajo. Gracias a vosotros. Gracias.